El Renacimiento, que se extiende aproximadamente desde el siglo XIV hasta el XVI, no fue simplemente un período de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, sino una explosión cultural, intelectual y artística que redefinió la comprensión occidental del ser humano, el mundo y el cosmos. Este movimiento, cuyo nombre evoca un nuevo nacimiento, se caracterizó por un fervoroso redescubrimiento de la cultura clásica grecorromana y una nueva fe en el potencial humano, o humanismo, que desplazó el teocentrismo medieval. No se trató de una resurrección pasiva de la antigüedad, sino de una síntesis creativa donde las ideas clásicas se fusionaron con la piedad cristiana y una incipiente curiosidad científica, dando lugar a una civilización vibrante y profundamente influyente. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El origen del Renacimiento se localiza firmemente en las prósperas ciudades-estado del norte de Italia, particularmente en Florencia. Factores económicos y sociales convergieron para crear un caldo de cultivo único. La riqueza acumulada por el comercio y la banca, personificada por familias como los Médici, generó una clase de mecenas que buscaba legitimar su poder y prestigio a través del patrocinio de las artes y las letras. Este mecenazgo sistemático no solo proporcionó sustento a artistas y pensadores, sino que también estimuló una competencia creativa que elevó el estándar de la producción cultural a niveles sin precedentes. A diferencia de las cortes feudales del norte, las ciudades italianas, con su estructura cívica y su herencia romana tangible, ofrecieron el entorno ideal para el florecimiento de una mentalidad más secular y centrada en los logros terrenales. El humanismo fue el motor filosófico del Renacimiento. Pensadores como Francesco Petrarca, a menudo considerado el padre del humanismo, abogaron por el estudio de las Studia Humanitatis, que incluían la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral, disciplinas todas ellas extraídas de las fuentes clásicas. El enfoque se trasladó de la especulación teológica a la ética práctica y la dignidad inherente del ser humano, dignitas hominis. Petrarca y sus sucesores no rechazaron la fe, pero insistieron en que la vida activa y virtuosa en el mundo, en lugar del retiro monástico, era la vía para alcanzar la plenitud. Este nuevo enfoque intelectual impulsó la búsqueda y la crítica textual de manuscritos antiguos, lo que llevó a la recuperación de obras perdidas de Platón, Cicerón y Tito Livio, enriqueciendo enormemente el patrimonio intelectual de Europa. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, a mediados del siglo XV, magnificó el impacto del humanismo, permitiendo que las nuevas ideas y las ediciones corregidas de textos clásicos se difundieran con una rapidez y amplitud antes inimaginables. El arte renacentista, quizás la manifestación más visible y duradera del período, se desarrolló en tres fases principales: el Trecento, pre-Renacimiento, el Quattrocento, primer Renacimiento, y el Cinquecento, Alto Renacimiento. En el Trecento, figuras como Giotto di Bondone iniciaron la ruptura con el estilo bizantino, introduciendo un sentido de volumen, emoción y espacio tridimensional que prefiguraba el realismo posterior. El Quattrocento, centrado en Florencia, fue una época de innovación técnica y conceptual. Los artistas se obsesionaron con la representación fiel de la realidad visible. Filippo Brunelleschi, un genio de la arquitectura y la ingeniería, redescubrió y sistematizó las leyes de la perspectiva lineal, un avance que transformaría la pintura y el diseño arquitectónico. Su cúpula para la Catedral de Florencia no solo resolvió un problema técnico monumental, sino que también se convirtió en el símbolo del ingenio renacentista. En la escultura, Donatello revolucionó la forma con obras que recuperaban la expresividad emocional y la comprensión anatómica del arte clásico, como su influyente David. En la pintura, Masaccio aplicó la perspectiva de Brunelleschi para crear figuras monumentales y realistas, inyectando drama y humanidad en las narraciones religiosas. El Alto Renacimiento,
que se extendió aproximadamente desde el año 1490 hasta el año 1527, trasladó el centro artístico a Roma, bajo el patrocinio de los poderosos papas Julio II y León X. Esta fue la era de la Trinidad de genios: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio, cuyas obras ejemplifican la cumbre de la perfección clásica. Leonardo da Vinci, desde el año 1452 hasta el año 1519, encarna el ideal del uomo universale, el hombre universal dotado de múltiples talentos. Sus contribuciones van mucho más allá de sus obras maestras pictóricas como la Gioconda o la Última Cena. Leonardo fue un científico, ingeniero, anatomista, botánico y músico. Sus cuadernos están llenos de meticulosos estudios anatómicos, diseños de máquinas voladoras, planos hidráulicos y observaciones de la naturaleza, muchos de los cuales adelantaron descubrimientos científicos por siglos. Su enfoque empírico, que combinaba la observación aguda con el dibujo detallado, representa un puente crucial entre el arte y la ciencia, viendo a ambos como métodos para entender las leyes subyacentes del universo. Miguel Ángel Buonarroti, desde el año 1475 hasta el año 1564, se consideraba a sí mismo principalmente un escultor, logrando una intensidad emocional y una perfección formal en obras como el David y la Pietà. Su trabajo más famoso, sin embargo, es la pintura del techo de la Capilla Sixtina, un vasto fresco que narra historias bíblicas desde la creación hasta el diluvio. Esta obra, con sus figuras musculosas y dinámicas, ejemplifica el concepto renacentista de terribilità, una majestad imponente y casi sobrehumana. En la arquitectura, Miguel Ángel diseñó la cúpula de la Basílica de San Pedro, llevando el ímpetu renacentista a una escala monumental. Rafael Sanzio, desde el año 1483 hasta el año 1520, fue el maestro de la armonía y la claridad compositiva. Sus frescos en las estancias vaticanas, especialmente la Escuela de Atenas, representan la quinta esencia del humanismo renacentista al reunir a los grandes filósofos de la antigüedad en un escenario arquitectónico perfecto, simbolizando la continuidad entre la sabiduría clásica y el pensamiento cristiano. Su habilidad para crear composiciones equilibradas y figuras con gracia serena definió el gusto clásico para las generaciones venideras. Más allá de Italia, el Renacimiento se difundió por Europa, adaptándose a las tradiciones locales en lo que se conoce como el Renacimiento del Norte. En Flandes, artistas como Jan van Eyck desarrollaron la técnica de la pintura al óleo, permitiendo un realismo minucioso y una riqueza de detalles que superaba el fresco italiano. En Alemania, Alberto Durero destacó como pintor y grabador, llevando la perspectiva y la teoría del arte italianas al norte. En Inglaterra, la literatura floreció bajo figuras como William Shakespeare, quien exploró la complejidad de la experiencia humana con una profundidad psicológica que resonaba con los ideales humanistas. La ciencia, aunque todavía entrelazada con la filosofía natural y a menudo financiada por los mismos mecenas que patrocinaban el arte, experimentó una transformación fundamental. El énfasis humanista en el examen de las fuentes originales y la observación empírica sentó las bases para la revolución científica que seguiría. Los astrónomos renacentistas desafiaron gradualmente el modelo geocéntrico ptolemaico que había dominado el pensamiento occidental durante más de un milenio. Nicolás Copérnico, desde el año 1473 hasta el año 1543, un astrónomo polaco, postuló el modelo heliocéntrico en su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, publicada póstumamente. Aunque su modelo todavía contenía elementos de complejidad innecesaria, al colocar el Sol, y no la Tierra, en el centro del universo, Copérnico inició un cambio de paradigma radical que disminuiría el lugar central del ser humano en el cosmos y provocaría una profunda conmoción filosófica y teológica. En el campo de la medicina, Andrea Vesalio, desde el año 1514
hasta el año 1564. Un médico de Brabante revolucionó el estudio de la anatomía humana. Al igual que Leonardo había hecho en privado, Vesalio realizó disecciones humanas públicas y sistemáticas, documentando sus hallazgos en su obra seminal De Humani Corporis Fabrica. Este libro, con sus detalladas y hermosas ilustraciones anatómicas, corrigió errores que se remontaban al antiguo médico Galeno y estableció un nuevo estándar para la investigación empírica en medicina. Su trabajo demostró la primacía de la observación directa sobre la autoridad de los textos antiguos. Dale like, suscríbete y comparte. El Renacimiento, que transformó la sociedad occidental, se caracterizó por un renovado interés en la antigüedad clásica y una profunda fe en la capacidad humana, sentando las bases de la modernidad. Este movimiento comenzó en el siglo XIV en Italia, impulsado por el humanismo, una corriente intelectual que reorientó el foco de Dios hacia el hombre, y las Studia Humanitatis, estudios de la humanidad, que incluían la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral. El cambio más visible se produjo en el arte. Antes, el espacio en la pintura medieval era jerárquico y simbólico. Con el Renacimiento, la invención de la perspectiva lineal lo hizo racional y mesurable, centrado en el punto de vista del observador. Artistas como Masaccio, Piero della Francesca y Rafael utilizaron esta técnica para organizar composiciones complejas con claridad y equilibrio. La perspectiva se convirtió en la metáfora visual del espíritu humanista. Situaba al ser humano, con su intelecto, como el centro del universo visible. El ideal del uomo universale, hombre universal, encarnado por Leonardo da Vinci, se manifestó plenamente. Los arquitectos renacentistas combinaron la erudición clásica, el conocimiento matemático y la experimentación. Filippo Brunelleschi es el ejemplo paradigmático. Su solución para la cúpula de la Catedral de Florencia fue un asombroso logro de ingeniería basado en su estudio del Panteón romano y su propio genio inventivo. León Battista Alberti, gran teórico, aplicó rigurosamente la simetría y las proporciones matemáticas, basándose en el arquitecto romano Vitruvio. Edificios como el Palazzo Rucellai en Florencia revivieron la grandiosidad de la arquitectura romana mediante la aplicación de los órdenes clásicos. Incluso la ingeniería militar evolucionó con la invención del bastión en forma de estrella o traza italiana, adaptando las fortificaciones a la nueva realidad de la pólvora y la artillería. La ingeniería y la tecnología también se beneficiaron del espíritu de innovación. Arquitectos e ingenieros renacentistas diseñaron fortificaciones más resistentes, mejoraron las técnicas de construcción naval que permitieron la era de la exploración y desarrollaron sofisticados mecanismos de relojería. La invención de la imprenta, la pólvora y la brújula, aunque no de origen puramente renacentista, magnificaron enormemente su impacto durante este periodo. El humanismo reorientó la literatura hacia el estudio de la condición humana y la elocuencia. Francesco Petrarca, 1300–4374, es crucial. Redescubrió a Cicerón e inauguró una nueva sensibilidad. Su poesía lírica, canzoniere, se centró en la introspección, el conflicto interno y el amor no correspondido, elevando la voz poética individual y secular. Giovanni Boccaccio, 1313–1375, en su Decamerón, ofreció una visión terrenal al narrar 100 cuentos sobre la astucia, la suerte y la moralidad humana, poniendo la vida cotidiana en el centro de la narrativa. La invención de la imprenta y la estabilización de las lenguas vernáculas, gracias a autores como Dante, permitieron una difusión de la literatura sin precedentes. En Italia, la filosofía política fue revolucionada por Nicolás Maquiavelo, 1469–1527, cuya obra seminal, El Príncipe, 1513,
separó la política de la ética tradicional y la moral religiosa. Este manual pragmático sobre la adquisición y el mantenimiento del poder, basado en la observación empírica de cómo los líderes realmente actúan, sentó las bases del pensamiento político moderno y secular. El Renacimiento fue también el crisol de la revolución científica. La crítica textual humanista se extendió a los textos científicos antiguos, exigiendo observación empírica directa en lugar de simple adhesión a la autoridad. El trabajo de Andreas Vesalio en anatomía fue un modelo de cómo la corrección de las fuentes, Galeno, se combinó con la disección y la observación. El modelo geocéntrico de Ptolomeo se hizo insostenible. Nicolás Copérnico, influenciado por la simplicidad matemática del neoplatonismo, propuso el sistema heliocéntrico en De Revolutionibus. Este modelo, que colocaba al Sol en el centro, fue el primer gran desafío a la autoridad cosmológica antigua y abrió la puerta a la física moderna. La mente renacentista, curiosa y sistemática, no solo recuperó las obras de Arquímedes y Euclides, sino que comenzó a aplicarlas a problemas prácticos como la cartografía y la navegación. En el norte de Europa, el Renacimiento adquirió un tinte más religioso y moral, centrado en el humanismo cristiano. Liderado por Erasmo de Róterdam, este movimiento aplicó la crítica textual humanista al estudio de las Escrituras. La edición crítica del Nuevo Testamento en griego de Erasmo, 1516, corrigió errores de la Vulgata y preparó el terreno para la Reforma protestante, al abogar por una fe sencilla basada en la imitación de Cristo. Martín Lutero utilizó la imprenta y el humanismo para lanzar la Reforma en 1517 con sus 95 tesis. Aunque rompió con el optimismo humanista sobre la salvación, su énfasis en el sola scriptura se fundamentó en la misma tradición de retorno a las fuentes que impulsó el humanismo. El movimiento renacentista se puede subdividir en fases cronológicas. Trecento o proto-renacimiento, siglo XIV. Vio los comienzos en un contexto de crisis tras la peste negra. Figuras como Petrarca desarrollaron la introspección lírica y Dante Alighieri utilizó el idioma vernáculo en su Divina Comedia. 400, siglo XV. La era de la consolidación, centrada en Florencia. La familia Médici, con Cosimo el Viejo y Lorenzo el Magnífico, actuó como catalizador. Cosimo fundó la Academia Platónica, reviviendo el neoplatonismo, que proporcionó una justificación metafísica para el humanismo, sosteniendo que el hombre poseía una chispa divina y era capaz de ascender a la perfección a través del conocimiento y la belleza. El arte florentino, con el énfasis en la simetría y la proporción, Alberti, y la celebración del cuerpo humano, Botticelli, definió el estilo. Cinquecento o Alto Renacimiento, principios del siglo XVI. La culminación en Roma, con los genios de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, patrocinados por los papas. Este periodo se caracterizó por el equilibrio, la armonía y la proporción ideal. El mecenazgo, particularmente el ejercido por la familia Médici, fue fundamental. No se trataba de mera beneficencia, sino de una inversión estratégica para legitimar su poder y prestigio político. Este sistema de encargo y la competencia entre ciudades-estado, como Florencia y Siena, generó una demanda constante de innovación y elevó al artista de mero artesano a la categoría de genio creador. La estructura social de las ciudades-estado italianas, más fluida debido a la clase mercantil y bancaria, valoraba los logros individuales y la astucia. La difusión del Renacimiento fuera de Italia se vio facilitada por la inestabilidad política italiana a finales del siglo XV. Artistas y humanistas italianos emigraron a Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. El Renacimiento del Norte, con figuras como Jan van Eyck y Alberto Durero, se distinguió por su realismo detallado y su fuerte tono moral y religioso, con un uso innovador del óleo, contrastando con el enfoque italiano en la composición idealizada. El final del Renacimiento no fue abrupto.
El saqueo de Roma en 1527 por las tropas imperiales de Carlos V se cita a menudo como un punto de inflexión simbólico, que dispersó a muchos artistas. A medida que el entusiasmo por la armonía del Alto Renacimiento disminuía, el arte se movió hacia el manierismo, un estilo caracterizado por figuras alargadas, composiciones tensas y colores inusuales, reflejando una creciente ansiedad e inestabilidad en Europa. Las exploraciones geográficas del Renacimiento, denominadas la Era de los Descubrimientos, con figuras como Colón, Vasco da Gama y Magallanes, cambiaron irrevocablemente la perspectiva europea. La expansión del mundo conocido alimentó el desarrollo del capitalismo mercantil y redirigió el centro económico de Europa desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. El impacto del Renacimiento en la educación fue igualmente transformador. Las viejas universidades comenzaron a incluir las Studia Humanitatis. Se promovió un nuevo ideal educativo, buscando formar al individuo completo, el uomo universale, que no solo fuera erudito, sino también virtuoso. Baldassare Castiglione, en su obra Il cortegiano, el cortesano, definió este ideal, incluyendo la sprezzatura, gracia sin esfuerzo, como el arquetipo del perfecto caballero renacentista. La música también se transformó, buscando la claridad y la inteligibilidad del texto, y el madrigal surgió como la forma secular dominante para expresar intensamente la emoción. En resumen, el Renacimiento fue un crisol donde la erudición clásica se encontró con la curiosidad científica y el patrocinio artístico, engendrando una civilización que valoraba la razón, la belleza y la capacidad ilimitada del individuo. Las contribuciones de figuras como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael en el arte, Copérnico y Vesalio en la ciencia, y Petrarca y Maquiavelo en el pensamiento, sentaron las bases no solo para la Europa moderna, sino para los ideales de la Ilustración, la democracia y el humanismo secular que definen gran parte del mundo contemporáneo. El legado del Renacimiento reside en el optimismo fundamental sobre la capacidad de la razón humana para comprender y mejorar el mundo. La curiosidad de Leonardo, el realismo de Maquiavelo y el desafío copernicano deshicieron los límites mentales de la Edad Media. Sus ideales, el método científico, la primacía de la observación empírica, el Estado laico y la celebración del potencial humano ilimitado, forjaron la mentalidad que impulsa el progreso hasta la actualidad, constituyendo el triunfo de la voluntad humana sobre las limitaciones autoimpuestas. El nuevo nacimiento fue, en esencia, el nacimiento de la modernidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.